Bienvenidos a esta segunda edición de Cuentos 2023. Ujú. En esta ocasión leímos Aceite de Perro de Ambrose, bueno, no sé cómo se pronuncia, Ambrose Bierce o algo así. Y la última pregunta de Isaac Asimov. Em, uf, ¿cómo empezar? No sé cómo empezar, pero bueno, voy a dar mi impresión. Con respecto a Aceite de Perro, yo ya lo había leído hace como un año. Este, y le había agarrado la onda, bueno, no, creo que hace más tiempo, porque antes no analizaba tan profundamente, pero ya le había agarrado la onda y lo había visto así como de, ay, qué fuerte está esto, ¿no? O qué sombrío y triste. Y ahora se me hizo más, ya estoy más inclinada a ver como lo social, yo creo, o no sé, lo psicológico. Este, y se me hizo mucho de cómo es que lo que llevamos hablando todo el tiempo, ¿no? Cómo nuestro contexto nos forma y cómo algo que puede ser tan repulsivo, tan visceral, agresivo, puede ser algo normal para alguien que lo ha vivido desde pequeño, ¿no? Y bueno, voy a dar un poco de sinopsis, ¿no? Trata de este niño que tiene a unos padres que no entiendo muy bien a qué se dedica la mamá todavía, o sea, como que sí, pero no. Y creo que eso también me gusta mucho porque lo deja como muy intrigante. Y el papá que se dedica a hacer aceite de perro, que es algo que los médicos recetan a los pacientes, ¿no? Y este tema también lo hemos tocado como de, incluso las farmacéuticas, que es un lugar a donde vas a confiar y los médicos. Al final también terminan siendo como productos que te venden, ¿no? Y esto también lo toca y parece que hablan de tiempos viejísimos. Y bueno, este papá se dedica a hacer este aceite de perro que le recetan a las personas y el hijo solo como que ayuda tanto a la mamá como al papá. Y resulta que eh, el niño termina combinando ambas profesiones, ¿no? De una manera bastante peculiar. Em, a mí me impresiona mucho cómo al final el niño no está comprendiendo bien qué sucede con sus padres hasta que los ve culminando en el aceite, ¿no? E incluso la forma en que lo redacta, bueno, lo escribe como diciendo, y los vi acercándose y pelear y de repente el aceite hervir, ¿no? Y es como, y lamento mucho lo que sucedió o algo así, ¿no? Súper paráfrasis, pero es como el niño está acostumbrado como a ver estos problemas, que incluso esa muerte en sus padres la toma de una manera bastante como normal, ¿no? Como si fuera algo cotidiano y como de, ah, pues es parte del trabajo, es parte de la familia, ¿no? Este, mm, y bueno, pues escuchemos más comentarios. Ahorita continúo. Adelante, Ana. Entiendo, Mariana, que la mamá del niño dice que se dedicaba a desaparecer niños no deseados, como que mataban a los niños, la mamá, y el hijo le ayudaba a echarlos al río. Y, Sí, y que no pues entiendo sí, bien lo si que es como dices, un Mariana, aborto o si ya es un niño un poco más grande, ¿no? Continúa. ajá. Y como tú dices, como algo tan horroroso, pues ya se le hace al niño normal, ¿no? Y yo creo que yo como mamá me quedé pensando que muchas veces no hacemos un análisis de qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces actuamos y no nos damos cuenta que los hijos no solo aprenden lo bueno, también lo malo. Ahora me llamó la atención que dice el niño que cuando él echa el primer niño al horno donde echaban a los perros, eh, ¿por qué el niño menciona que vio al bebé que iba a echar al horno y que ya sintió una ternura como apasionada por el niño? Es esto que quería decir, porque yo dije, sí, es que a él le gustaban los niños porque le parecían tiernos, inocentes, o porque tenía una atracción sexual. ¿Qué opinan ustedes? Yo, yo creo que es, bueno, está
No sé si Luis va a responder sobre eso. Yo respondiendo a lo de Ana, yo creo que justamente es la naturaleza de este relato el dejar muchas cosas así, ¿no? O sea, con la posibilidad de realizar diferentes conjeturas que no nos llevan a una verdad absoluta, ¿no? Que se puede traducir como una perversión, bueno, o una inclinación sexual, o se puede ver como un destello de ternura, porque dice, ya a esa edad ya me fascinaban o ya me encantaban o ya me gustaban los niños, ¿no? Entonces, o sea, la realidad es que no queda muy claro a qué se refiere. Sí, y es parte de lo que, sí, justamente, pues esto es muy importante lo que mencionas, ¿no? Que Ambrose Bierce, y en este texto se ve bastante bien que no ahonda descriptivamente, o sea, parte del relato es que no sepamos muy bien qué es lo que está sucediendo, porque eso no es lo importante es ver mm, como esta pérdida del mismo humano hacia la misma humanidad. Ambrose Bierce es de los escritores que se consideran los escritores misantrópicos, o sea, tienen un odio a la humanidad, tienen una aberración a la humanidad. Y me gustaría mencionar que Ambrose Bierce está entre Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. O sea, y pertenece a estos géneros terroríficos en los que mete esto que para ese entonces era muy nuevo, que puede ser como la psicopatía. O sea, esta misma psicopatía que está producida por el mismo contexto. Y aquí impacta mucho lo que es pues la misma revolución industrial y cómo es la sociedad pidiéndoles, como mencionaba Mariana, pues el aceite de perro para curar, que se supone que pues ayuda bastante, ¿no? Y cómo la mamá, y sí, tal cual, o sea, no sé qué, no queda muy claro qué es lo que hace, solo sabemos que trabaja con cuerpos, ya sea y que estos cuerpos son de niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo de ellos dos es el que orientado por la misma sociedad, en el sentido de que por, porque, el, porque no ser agarrado por el policía, lleva a poner en el tanque de aceite al niño, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante que es, Ambrose Bierce se centra primero en las bondades que tienen sus padres. Por ejemplo, dice, y lo describe bastante bien, ¿no? Así de, gracias a que mi madre era así, yo pude ser así. Gracias a que mi padre era así, yo podía hacer esto y podía ver esto. Para después llevarnos a cómo ellos mismos se permiten influenciar por la sociedad y por su producto, por su trabajo, y cómo ese trabajo les está dando ciertas ganancias y se llegan a viciar de él a tal punto donde, a como yo entendí, ya me dirán cómo está, empiezan a matar a todo el pueblo. O sea, se empiezan a echar a todo el pueblo porque lo empiezan a poner en el aceite, entonces quedan ellos dos nada más. Y en ese momento el hijo se escapa, ¿no? Bueno, no sé, se pierde, ¿no? Pero fíjense, a mí lo que me gustaría destacar es la psicopatía que nosotros podemos ver que tiene el hijo, pero el hijo es un producto de esa misma sociedad. ¿Cómo ya está tan fuera de esta empatía que puede tener? Claro, está observando a sus papás, y cuando observas a tus papás cuando eres niño, pues consideras que eso es lo normal, lo natural, cómo se mueve el mundo, y él mismo tiene esos problemas cuando los ve pelear, ¿no? Entonces, parte de este relato es ver esto como este germen de la misantropía llevado a la narración, dada por el mismo contexto que es los inicios de la sociedad industrial avanzada, ¿no? Sí, justo lo que iba a comentar es un poco la despersonificación. O sea, como son números, son calderas, son aceites, y cuál es el aceite más esencial o al aceite con mayor alta calidad, que no es cuestionable de dónde viene, ¿no? O sea, todos los médicos lo quieren, pero no hay una, digamos que, trazabilidad. O sea, mucho en las empresas, hablando un poco, porque al final es una empresa, ¿no? O sea, lo que se habla mucho es la trazabilidad de dónde vienen los productos, ¿no?
desde que las materias primas se compran, a quiénes se les compran. Es el ejemplo claro de Shein, ¿no? O sea, Shein te da el producto que busca el consumidor, que es un producto barato, a la moda y que, pues, al final cumple con esas 2 cosas que un consumidor de la moda busca. Pero, ¿cuál es el detrás de todo esto, no? O sea, Shein es conocido por su explotación laboral, pero eso no ha impedido que en muchos países tenga lugares de producción e incluso comercien sus productos, ¿no? A pesar de que sea muy cuestionable el tema ético de estas empresas. Y creo que deja entrever también ese tema de la ética de estas corporaciones, que aquí sí matan perros, pero pues cuántas personas no han muerto porque se estrella un coche porque no tiene las bolsas de aire. Y había un proceso de calidad y que nadie se fijó si realmente estaba siendo o lo taparon. Entonces creo que, o sea, sí suena muy cruel, incluso me recuerda a libro de Lolita de Vladimir Nabokov, que como lo cuenta en primera persona, incluso puedes llegar a sentir empatía por este personaje principal que, pues, como dice Mariana, o sea, vivía en un hogar, conflictivo y digamos que ya desde el origen tenía o sea, era cuestionable éticamente o moralmente lo que hacían sus papás, pero a él le afecta emocionalmente como ver que sus papás se peleen y como a cualquier otra persona, ¿no? Pero justo como que cierta siente empatía, pero luego te habla de cómo el niño que lo lleva cargando y los perros en la caldera en cachos, o sea, sí es como muy agridulce en el sentido de que tratas de empatizar, pero a la vez te sientes muy aberrado por lo que está sucediendo, ¿no? Em, Creo que eso es lo que más me llamó la atención y creo que al final en la última oración se resume como el libro que, ay, cerré el PDF, pero creo que realmente resume todo, ¿no? O sea, cómo él al final dice: "¿Cómo acabamos haciendo esto?", o cómo todo se fue a la deriva porque sus papás tenían como esta ambición de vender más y de sus pasiones carnales, por así decirlo, ¿no? Grandes comentarios. Adelante, Vera. Bueno, sí, bueno, a mí me parece tremendo, no hay ningún valor, o sea, no hay un juicio de valor. Empieza diciendo que es un hijo de padres honestos, ¿sí? De padres honestos, que lo que tienen pues es una fábrica y la mamá un estudio. Y finalmente, en ningún momento hay alguna situación que diga eso está mal, no debimos, porque incluso al final, como menciona Rox, ¿no? Que dice, convencido de que estos infortunados acontecimientos, o sea, eh, infortunados acontecimientos, ¿no? O sea, no son crímenes, o sea, simplemente, pues, desafortunados, ¿no? Donde se han escrito estas memorias con el corazón lleno de remordimientos por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. O sea, mató a la gallina de los huevos de oro. Lo demás no importa, ¿no? Entonces, es irónico, es descarnado, de principio a fin, eh, lo pones en una forma que dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Yo estaba viendo un poco del autor y bueno, lo que decían de este libro es que la mamá tenía como una clínica de abortos y el papá una fábrica de aceite de perro, ¿no? Y referente a la pregunta que decían de que cómo es posible le gustaban los niños, yo creo que forma parte de toda esa exposición de hechos fríos, que no hay, o sea, hay una emoción, ¿no? El niño descubre que pues, le gustaban los niños, ¿no? Pero ni siquiera queda claro de qué manera le gustaban, ¿no? Siguiendo la misma línea de no juicio, sino de que eso es una cuestión de un relato de su vida que pues mortificó mucho su futuro
lo más terrible también es que, pues, deja ver esa situación, ¿no? Donde empieza a ver que se están peleando sus padres y dice que le dejaron ver la realidad, pues, de un problema, no me acuerdo el término que utiliza, ¿no? Pero así como podríamos decir ahora, ¿no? Era la familia feliz y al final, pues, pues, me dieron un toque de realidad, ¿no? De que había violencia intrafamiliar, de que había, a tal grado de violencia, ¿no? Él finalmente, como lo pintan, pues también era un niño explotado, ¿no? Porque ayudaba en la fábrica al papá, ayudaba a la mamá en su estudio. Entonces, pues ahí está hablando de esa época, como dices Luis, ¿no? Entonces yo creo que sí es un reflejo y retomado de una forma muy cruda, ¿no? Cruda y sin valor, sin un juicio de valor. Gracias. Aquí hay algunos puntos que espero recordar, o los hubiera anotado, pero por ejemplo, que dice que provocó un desastre comercial tan grande, o sea, no fue desastre de otro tipo, para él fue comercial, eso también o sea, remarca como la perspectiva que él tenía al respecto, ¿no? También en cuanto, y aparte, no solo fue desastre comercial por sus padres, sino porque acabaron con todos los clientes también, o sea, este... Y, se me fue lo que iba a decir, pero ¿qué era? Bueno, era algo que había dicho Rox. No, no es cierto, ya me acordé. De lo del niño que dice que le gusta, yo creo que ya tomando en cuenta, terminando lo de leer y tomando en cuenta todo lo que dijo, yo lo diría como desde un tema más psicópata, ¿no? Porque está como esto del aceite de perro, está lo del aborto, a eso se dedican sus padres. Y luego la unión de ellos es pues el mejor aceite sale de las personas, ¿no? De niños. Entonces creo que yo lo vi más como esta psicopatía de me gustó el niño, ¿no? O sea, me gustó lo que se puede hacer con él y me gustó que eso une a las profesiones de mis padres, ¿no? Algo que también se me hizo importante es, bueno, no importante, que ahorita pensándolo, relacionándolo un poco con el otro cuento, sin hablar tanto de ello, es que en este te hablan como de esta comunidad, ¿no? Y cómo va progresando y llega un punto en el que ya no hay nada. O sea, eh, hacen como esto tan exponencial, este progreso, este seguir y seguir, hasta llegar a un punto en el que ya solo quedan dos, tres personas, ¿no? Por así decirlo, porque pues probablemente había más, pero te da la impresión de que quedan una persona. O sea, queda este niño el hijo de esta explosión, ¿no? Ya para darle acá un giro. Este, también me gusta mucho que lo narra como algo muy, pues ahora que lo pienso es muy psicópata, ¿no? O sea, lo narra muy, esto sucedió y no te estoy diciendo si me sentí mal, si me sentí bien, si estaba bien o si estaba mal, solo te voy a contar lo que sucedió y quién sabe qué pasó con el niño, ¿no? O sea, cómo creció, si se fue a otra ciudad y se dedicó a la misma empresa, todo esto. Y otra cosa que también me saltó, que creo que es un pensamiento muy actual, muy contemporáneo, es que como esto que se puede catalogar en ciertos momentos como especismo, si no es que en todos, en los que, esto es lo que mencionó Rox, ¿no? De que ni siquiera se preguntan de dónde viene ese aceite, o sea, mientras lo vendan y lo compren, está bien, pero no hace falta que se lo pregunten porque lo saben. O sea, hay rumores, hasta él dice, no me dejan acercarme a los perros. Y cuando se empiezan a morir los niños, obviamente no le iban a dejar acercarse a los niños, nada más que eso ya no lo dice, ¿no? O sea, pero la gente lo sabe, es como un rumor, pero sigue comprando el aceite porque es un gran aceite. Es como una expresión horrible que escuché en este último año, fue como estas parejas que no sé, que son de edades muy distintas y alguien que es muy grande dice como de, ay, sí, es que yo salgo con alguien de 20 años menos que yo porque es mi colágeno, ¿no? O sea, como si lo estuvieran consumiendo y les fuera a dar
los fuera a rejuvenecer, ¿no? Otra vez cayendo como lo voy a consumir, ya ni siquiera te preguntas qué pasa con esta persona que estás consumiendo. Em, y también muy contemporáneo el pensamiento de, está bien que mate perros, ¿no? Pero ya que se empieza a meter con los niños, es ahí cuando uno se alerta, ¿no? Que evidentemente como humanos siempre vamos a darle muchísimo más importancia al humano. Bueno, me atrevería a decir que siempre, desde mi perspectiva, pero también nos hace cuestionarnos como de cuáles son nuestros límites o hasta dónde vamos a dejar que las cosas sigan. Y pues creo que entre más le rasquemos, más cosas de... No sé en qué año se escribió el cuento, pero más cosas de antes se pueden relacionar con las de ahora ya a un nivel mucho más profundo, tomando en cuenta nuestro análisis, ¿no? Sí. Es algo muy interesante bueno, lo que mencionas, ¿no? A mí me gustaría pues hacer un énfasis en la industria farmacéutica y cómo tiene un gran valor cuando lo vemos desde este punto, ¿no? O sea, no sabemos que la industria farmacéutica es una industria voraz, es una industria altamente nociva, ¿no? Pero para beneficiar a unos que perjudica a otros, ¿no? Y pues es parte de esto. Es interesante cómo desde un inicio, que es parte de lo que mencionas, desde un inicio ya estamos trabajando con el perro. O sea, el perro, mejor amigo del hombre, un animal muy cercano a nosotros, ya desde ese principio ya está trabajando con aceite de perro, ¿no? Y ya te saca un poco, pero dices, ok, vale, vale. Pero, y luego cuando empiezan a trabajar con humanos, y justamente, Mariana, dijiste una palabra muy importante, que es el consumismo. O sea, cómo por el mismo consumismo, por las mismas ganas de consumir, la misma sociedad se consume a sí misma, ¿no? Entonces, y en este consumirse, pues se acaba a ellos mismos por la misma vorágine, por las mismas ganas voraces de la misma industria, ¿no? Porque, pues, o sea, dicen, es que no hay juicio moral, pues es que es una sociedad completamente amoral. O sea, ¿sabes? O sea, pues, ¿dónde reside, no? Lo único que importaba era que cómo estás en la sociedad y cómo ganas dinero y todo ese asunto, ¿no? Y eso que no lo menciona tanto, de nuevo, Beers se distingue por no hacer mucha descripción, ¿no? Es parte de eso, de verlo un poco ambiguo. A mí me gustaría hacer una relación entre los dos cuentos y ya para terminar mi participación sobre este cuento, en este cuento, en los dos vemos cómo se consume o cómo se acaba una sociedad. Y en uno, que es un cuento pesimista, que misantrópico, y en el otro es un cuento optimista y pues a favor de la humanidad, o sea, lo pone en un buen lugar, por decirlo de una forma, o al menos continúa la historia a través de ella, aunque pues hay una mezcla de circunstancias, ¿no? Y en las dos está el grado tecnológico que impacta sobre el medio que hace el humano, ¿no? En uno sobre la idea del aceite de perro, la misma idea del aceite, que es una idea tecnológica, y pues la misma computadora analógica que vemos en Asimov, ¿no? Bueno, yo solamente hacer dos comentarios. El primero es que, como dato curioso, yo no leí el cuento, pero yo lo escuché, porque generalmente escucho audiolibros y encontré este cuento en relato y lo iba escuchando mientras iba paseando a Morgan. Este, y creo que en Qué el terror. punto en el punto de la valorización y todo esto que comentaba Mariana, creo que sí ahí, o sea, no es tan fácil como decir que no, que siempre vamos a elegir al ser humano. Creo que justo hay muchos movimientos y el vegetarianismo ha sido, o sea, no es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que ha existido y hay culturas que justamente o sea, practican esta dieta, ¿no? Creo que, y creo que está interesante, ¿no? También hacer ese salto de la insensibilidad de los perros y la insensibilidad bueno, hacia los perros y hacia cualquier otro ser vivo, ¿no? Que creo que me gusta cómo, o sea, lo narra como si fuera un niño, ¿no?
porque justamente pues no se ve mucha diferencia, ¿no? O sea, puede ser un perro, puede ser una vaca, puede ser un bebé, ¿no? O sea, independientemente de lo que sea, pues es parte del oficio, ¿no? Y ya, si quieren, pasamos al siguiente cuento. Pues sí, adelante. Por eso mencionaba lo del especismo, ¿no? Que muchas veces somos muy especistas, pero sin ponerle como si está bien o si está mal, solo que tendemos a hacer eso, ¿no? Y, y luego, cuando dije obviamente fue como desde mi perspectiva, porque es como o sea, no es como que yo quisiera ser especista, pero creo que al final estoy eh, em, como limitada por ser humana, ¿no? Entonces yo creo que así de que en una catástrofe épica, pues creo que salvaría primero a un humano, ¿no? O sea, como que me refería más a esos extremos, pero me gusta el tocar el tema justo de lo que se hace hoy en día para tender a ver por otros seres vivos que no tienen como, se puede decir como voz y voto como nosotros lo tenemos ante nosotros mismos, ¿no? Adelante, Vera. No sé si quieras comentar más de esto. Sí, dos cosas. Bueno, una referente a las mascotas, pues es el tema de que, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Hay quien sale corriendo y después se le olvida la mascota, ¿no? O hay quien no sale hasta que no carga la mascota. Es ese, el ponerlos en el mismo nivel de un ser vivo, animado, que tiene valía, ¿no? Y bueno, yo podría decir pensamiento y sentimientos, ¿no? Eh, Quería nada más concluir compartiendo unas frases célebres de este autor. No sé, ahora sí que lanzo la pregunta. ¿Tendría alguna comparación con este Jorge Ibargüengoitia? Ahora sí que lanzo la pregunta, ¿no? Este autor. Y bueno, tres frases, una que me llamó mucho la atención, que dice, todos son locos, pero el que analiza su locura es llamado filósofo. Una frase de este autor. Y otra, si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. Gracias. Gran comparación con Ibargüengoitia. Quienes lo hayan leído, pues han tenido el placer de, a mi parecer, leer a un gran autor. Y la comparación es muy exacta, Vera. ¿Por qué? Porque Ambrose Bierce es de los primeros en incluir la sátira, en la sátira y la ironía, ¿no? Con ella, y sobre todo el humor negro, ¿no? Es un humor negro pues muy fuerte, casi dirías, bueno, ¿dónde está el humor, no? ¿Dónde está la sátira? Pero pues sí existe, pero pues después llegan autores como Ibargüengoitia, décadas después a hacer un humor negro, pero un poco más blando. No deja de hacer Ibargüengoitia siempre una crítica a la sociedad y él es siempre muy irónico y sí, la comparación muy buena. Yo no he leído Ibargüengoitia y eso que tengo creo que como 2 o 3 libros, y muchos me lo han recomendado, así que lo tengo que leer. Pero bueno, ya, de ese me han comentado bastante. Ya pasando al siguiente libro, de la última pregunta de Isaac Asimov, ciencia ficción, de nuevo aquí presentándose, se me hace excelente. Lo leí también hace como 2 años aprox, se me había hecho como como un mega troleo gigante para un lector. O sea, así como de tú estás esperando y esperando la respuesta y al final es como se hizo la luz, ¿no? Y es como, ¿y esto qué quiere decir? Pero dice mucho, o sea, ahora que lo releí, me encantó, o sea, ya entendí perfecto lo que quiere decir, ¿no? Que la primera vez también lo disfruté, pero esta vez como le fui dando más tiempo y reflexión, me encantó justo que ahora sí, ya platicándolo me doy cuenta de la relación con el otro cuento, cómo habla otra vez como de el progreso, bueno, lo que llamamos progreso, algunos, el consumismo, y también, pues,
los humanos, ¿no? La raza humana y cómo nos relacionamos e interaccionamos y lo que buscamos a futuro. A mí me encantó, así me súper fascinó cómo te iba hablando como por etapas de billones de años, ¿no? Y no necesariamente te tenía que poner, han pasado tantos tiempos, ¿no? O después de, o sea, solo te iba presentando a los personajes y gran escritor, porque tú llegabas a comprender que ya te estaba hablando otros personajes y en otra época, ¿no? Entonces, a mí se me hizo fascinante eso, sobre todo porque fue un gran tino hacerlo así, tomando en cuenta que su desarrollo fue como de, mira lo mucho que podemos avanzar, ¿no? Siendo Asimov, yo lo caracterizaría por ser muy positivo, ¿no? O sea, muy optimista en cuanto a los humanos y su uso con la tecnología. Ajá, y entonces me gustó mucho que fuera así como narrándotelo incluso por años luz de historia. em, Porque te decía como, mira qué tan rápido avanzamos, que incluso mientras tú lees ya avanzamos muchísimo, ¿no? Y también los personajes se me hicieron entrañables y muy de empatizar, porque primero estaban estos dos amigos borrachos que se empiezan a cuestionar, ¿no? Y luego la familia, y luego de que solo entes ahí, eso me fascinó y me hizo pensar muchísimo en cómo también siempre estamos buscando salvarnos o no salvarnos, pero nunca creemos que se va a acabar algo, porque me fascinó cómo me hizo pensar en la palabra siempre, ¿no? O sea, cuando decimos para siempre, realmente solo estamos hablando de nuestra vida, o sea, un siempre no es lo mismo para mí como para una hormiga, ni siquiera para ustedes, ¿no? O sea, la vida puede cambiar en cualquier momento y acabarse en cualquier momento, pero el siempre equivale solo a lo que nosotros creemos y muchas veces no dimensionamos todo lo que implica. Y aquí también, incluso podría mencionar como el especismo, de cierta forma, pensando que un siempre equivale a lo que el humano haga, ¿no? O sea, pensamos que el fin del mundo es que se acabe la Tierra, pero el universo va a seguir, o que bueno, sí, es que es nuestro mundo, ¿no? Pero que el fin de la vida va a ser que se acabe, que explote el planeta Tierra o que se muera, lo que sea. Este, y también esta parte de, bueno, si consumimos el planeta Tierra, pues vámonos a otro planeta, ¿no? Asimov ya lo estaba comentando aquí, y a pesar de que era muy optimista, no dejaba de mencionar hacer estos comentarios como de el humano ya llegó a tales planetas, el humano ya llegó a tal galaxia, el humano ya está en todo el universo y aún así queremos consumir más. ¿Qué va a pasar cuando ya no quepamos, no? Y lo optimista de Asimov fue que nos volvimos uno, o sea que ya estamos en todos lados, pero solo estamos y ya ni siquiera entendemos nuestra forma física, nos volvimos uno, lo cual creo que ahorita tendemos a pensar que es algo muy soñador, ¿no? O como muy utópico. Eh, Creo que ahora es difícil encontrar algún texto que hable como de que el humano se volvió una mente, pero bueno, ya no hablaré más, quiero escucharlos. A mí me fascinó el cuento. Adelante, Ana. Y a mí también me gustó mucho el cuento. No recuerdo en qué año fue escrito, pero me impresionó cómo él ya habla de los avances tecnológicos nos iban a llevar a un desarrollo impresionante, de tal manera que llegaríamos a acumular la energía del sol, ¿no? Y que cuando se van a celebrar los dos, pues amigos, que son los que alimentan la computadorzota, pues uno le dice, mira, ¿no te parece que descubrimos así algo maravilloso, que ya tendremos energía por millones y billones y billones de años? Y él le dice, no, es que estás mal, no es así. Un día el sol se va a agotar, ¿no? Entonces, él empieza a decirle que el sobreuso de los recursos trae otras consecuencias, ¿no? Que que, que no es posible que estemos pensando que los recursos son inagotables, ¿no? Que son para siempre, que esto va a tener una consecuencia, ¿no? Pero me llamó tanto la atención porque también el cuento habla de cómo para el 2060 y tantos, pues el hombre alcanzaría casi la inmortalidad, ¿no? Ya en corto.
y es justo lo que está pasando, o sea, ¿cuántos años de vida se han incrementado en los últimos años, no? Cómo los avances tecnológicos han hecho que nuestra calidad de vida en temas de salud pues mejore, ¿no? Los niños ahora con enfermedades como diabetes tipo 1, pues ahora ya tienen bombas de infusión de insulina, monitores de glucosa continua y muchos están fusionados. Entonces, es así, me impresionó cómo este hombre pues casi adivinó lo que está sucediendo, ¿no? Pero me hizo mucho reflexionar en que ¿cuántos pensamos como su amigo que los recursos son inagotables, que son para siempre? Y por esa actitud, pues ya no hay agua, ya no hay suficiente comida, ese consumismo exagerado que estamos teniendo, porque no nos hemos puesto a pensar que esto se va a acabar. Y que el autor dice, es que el verdadero reto para cuando alcance la humanidad el año 2000 y tantos, 60 y tantos, es cómo van a sobrevivir los que vivan en aquella época, ¿no? Y es que no solo piensan en que son inagotables, o sea, piensan que, bueno, si se agotan, vamos por otra cosa. Si se agotan, vamos a lograr consumir otra cosa. O sea, es Pero no, como que la inmortalidad no solo es para el humano, sino que pensamos que la inmortalidad es de todos los recursos, o sea, que los recursos nunca se van a acabar, no que uno se acabe, sino que ninguno, digo que todos siempre vamos a poder cambiar de recurso, ¿no? O sea, como si fuera sencillo, como si no fuera repercutir en otros seres, ¿no? O en otras formas de vida o en otras galaxias, como lo muestra Simón. ujú. Adelante, Luis. Gracias. Eso es muy, muy importante. Hay muchísimas cosas aquí en el cuento, ¿no? A mí me gustaría hablar de algunas, sobre todo bajo dos conceptos que creo que pueden sintetizar muy bien el cuento. Uno es esto que estaban mencionando, pero es el antropocentrismo. O sea, cómo a pesar de que está todo este universo, no podemos concebirlo fuera de nuestro propio centro. Entonces, el mismo universo, de hecho, en el texto dice la palabra mundo, incluso ya cuando estaban a niveles galácticos, ¿se refiere a qué mundo? Pues se refiere al mundo antropogénico, o sea, al mundo del hombre o del humano, ¿no? Y no podemos salir de esto. Entonces, al no poder salir de este antropocentrismo, incluso aunque para Asimov lleguemos a lugares donde ya ni siquiera puedan ser humanos, sigan sigan ligándolo a la idea del humano, ¿no? Es algo muy interesante porque es entender que estamos en esto, o sea, estamos solo en esto a tal punto de que en lo último solamente el hombre dijo. Es como, ¿quién hizo la luz? El hombre hizo la luz, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy interesante. Hay una cosa, que es sobre esta misma ya no, bueno, dentro del antropocentrismo, pero es la antropogenización que ya se está viendo hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas de aquí usan las inteligencias artificiales, las mal llamadas inteligencias artificiales, y al chat GPT le dicen, hola chat GPT, gracias? Cosas que son completamente humanas, ¿no? Pero ya se está dando una antropogenización que es casi imposible de nosotros porque ya estamos identificando a, esa, a ese aparato, a ese software, a ese algoritmo, como si necesitara o como si esperara que le diéramos esas formalidades o esas cordialidades, ¿no? Y pasa esto con Multivac, en el sentido de que dicen, no, déjalo descansar porque acaba de hacer mucho Multivac. No, es que pregúntale esto, pero de esta forma, ¿no? Porque Multivac nos está ayudando para hacer esto y esto y esto. Y hay algo muy importante y cómo es, a medida que se está desarrollando la misma tecnología, estamos perdiendo noción de esa misma tecnología, en el sentido este, estamos perdiendo nuestras capacidades para hacer otras cosas que ahora se las dejamos a la tecnología. No pongo un juicio, no digo que sea bien o mal, solamente me parece muy, muy interesante esto, ¿no? Hay un tema muy importante que a Asimov para poner un poco en contexto, Isaac Asimov es de origen ruso, se fue a Estados Unidos y él vivió esta época en la que de mucho progreso, donde no había como ese impacto ambiental, no reconocían como ese mismo impacto ambiental, había mucha idea de que
de que el humano podía llegar a donde quisiera, ¿no? Y que no había barreras para él, ¿no? Y que siempre iba a poder llegar a conocer todo, iba a poder romper estas barreras, iba a poder apropiar su tecnología para poder consumir todo esto, ¿no? Este, hay otro término muy, muy importante en este texto y justamente a esto iba, y Asimov es uno de sus temas centrales de toda su vida, que es lo que ya mencionó Mariana, pero con otro nombre, pero es la eternidad. ¿Qué es la eternidad bajo esta idea? Bueno, para este momento, pues ya sabemos lo que es la entropía, ¿no? Y es este desgaste del universo, ¿no? Que empieza en un momento y se va desgastando, 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 hasta disminuir esta actividad o este movimiento. ¿Qué pasa cuando el humano dice, oye, pero podemos revertir, podemos volver a ser una estrella? Y y es aquí donde decimos, bueno, es que si volvemos a ser una estrella, que es volver a ser energía, pues entonces llegamos a un punto de eternidad. Parar la entropía es parar el movimiento, eso es un momento eterno. Y el momento eterno es ese para siempre, esa idea de inmortalidad, todo eso. Asimov tiene otro libro que se llama El fin de la eternidad, justamente trata este tema muchísimo más a detalle, que tiene mucho que ver con esto, pero lo toma de diferentes formas, ¿no? Y otra cosa que para terminar esta participación es cómo hoy en día ya se rompió lo que dijo Isaac Asimov. ¿Por qué? Asimov trabaja con lo que llaman las computadoras análogas. Hoy en día eso ya ni siquiera se usa, ¿sí? O sea, y lo lleva hasta las haces, hasta el final, pero hoy en día ya no se usa eso. Hoy en día ya pasamos a lo digital. Y esto va muy de la mano en la que mencionan que hay una frase muy famosa que dice que sí, pues es una frase como de los años 50, ¿no? Que pues muy machista, muy anglosajona, muy de hombre blanco, que dice, si hay un hombre viejo, blanco y barbudo que te dice que algo no se puede hacer, muy seguramente sí se va a poder hacer. Si hay alguien, un hombre blanco, barbudo, viejo, que te dice que algo se puede hacer, seguramente se puede hacer. Entonces, de alguna forma, bajo esta idea, siempre se va a poder llegar a ese algo, ¿no? Y pues habla mucho sobre esta lectura. Yo la verdad, pues me alegra mucho escuchar a Ana que le gustó, porque pues es un texto que te alarga por mucho tiempo hasta el final del universo en este sentido y nos rompe esta perspectiva de vernos dentro de un momento muy exacto, ¿no? Y justamente como, pues dentro de ya sea el sistema solar o dentro de la misma galaxia, o sea, supera todas estas connotaciones hasta llevarlo a un nivel donde podríamos decir, no, es que estás hablando de cosas místicas, estás hablando de eso, ¿qué es ese misticismo de que vamos a juntar nuestras mentes? ¿Qué es ese misticismo de que, algún hombre, de que hubo sutiles manejos de otra mente, ¿no? O sea, ese momento en el que las mentes están por el hiperespacio y solamente son como hebras o pequeños haces de luz o pequeños lugares de polvo que se mueven, pero son las mentes de todo, lo lleva a ese lugar místico que para nosotros es imposible de imaginar y lo llevamos a aterrizar de esta forma, ¿no? Eso es parte de lo grandioso que es este cuento y hasta qué lugares puede llegar la misma ciencia ficción, ¿no? Que aunque ya se rompió lo de las computadoras, aún así le atinó a que los volvimos mucho más pequeños, ¿no? O sea, a mí me impresiona cómo llegó a atinarle a tanto. O sea, pero bueno, continúa. Adelante, Rox. No, no te escuchamos. Aún nada. A ver. ¿Me escuchan? Sí, pero si Ah, te acercas un poquito más. Perfecto. ¿ahí? Sí. Ok. A mí me gusta especialmente la forma en que Asimov explora la naturaleza de la realidad. La pregunta que le hace el científico a Multivac es una pregunta que se ha planteado durante siglos y Asimov no ofrece una respuesta definitiva.
En cambio, ofrece una serie de posibilidades que el lector puede explorar por sí mismo. Eso yo no lo escribí, ni lo pensé. Oye, Fue estuvo súper literalmente bien. lo que puse, hazme una crítica de la última pregunta de Isaac Asimov y me dio esto la inteligencia artificial. Solo es una ejemplificación de cómo hemos roto esas barreras y que han permeado en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, ahorita que decía Luis, hemos llegado a tal grado que somos amables con la inteligencia artificial cuando ni siquiera es necesario. Hoy me peleé con la inteligencia artificial porque me dijo algo que estaba mal y se disculpó y yo le dije que gracias, o sea, de la verdad es que, o sea, como es un chat, te saca de la mente. Yo de verdad los invito a que lo intenten hacer porque se van a dar cuenta que es muy distinto a la forma en que estamos acostumbrados a usar la tecnología. Y solo como punto curioso, este cuento estuvo escrito en 1956. Justo también bueno, también es cuando nace el término de inteligencia artificial. Y creo que eso habla mucho de que para Isaac esto fue algo demasiado disruptivo en su momento, tanto que le dedicó un cuento y toda esta creatividad a explorar lo que podía llegar a ser la inteligencia artificial, al grado de que se podía reconstruir a ella. Y no sé si Mariana o Liz dijeron, y el hombre hizo la luz. ¿Sí lo hizo el hombre? Porque al final el único que se quedó fue la máquina. Entonces, es la máquina, o sea, esta idea de que todo gira alrededor del humano, pero entonces ahora todo gira en torno a la máquina que creó el humano. O sea, como que justo en el libro va explorando esta parte de que el humano ya no solo es el humano, sino el humano se va fusionando con la tecnología. Y es realmente muy interesante que aborde eso sin siquiera vivir nuestra época, ¿no? Vivir en una época donde apenas había videocámaras, o se descubrían las videocámaras, porque también lo leí. O sea, no era tan agresivo el sentido de los videos, de las fotos, de la conexión que había con la gente, e incluso él se atrevió a pensar qué pasaría con el humano al interactuar con la tecnología. Y también un poco hablando del cambio climático, sentía que era como escuchar al G20 por 10ª vez decir que hizo acuerdos para disminuir el impacto del cambio climático, de las mismas cosas que siempre quedan de acuerdo. O sea, como que esta pregunta mal resuelta, que se resuelve de la misma forma todos los años y que nadie se atreve a cuestionar más, ¿no? Que a los niños se les dicen, se va a resolver, ¿no? Y así nos dicen a todo el mundo, se va a resolver. Eventualmente lo resolveremos, pero la realidad es que no siento que se esté resolviendo desde una forma más real, o sea, en el sentido de, sí, vamos a hacer algo, pero el sistema económico debe ser el mismo. Y es el sistema económico más contaminante que existe. Y realmente es como que se le atañe al consumidor esta responsabilidad de hacer algo por el planeta, cuando en realidad hay muchas cosas más graves y más urgentes que hacer que eso, ¿no? Entonces, como que justo creo que es un poquito eso, creo que ya me desvié del tema, pero en esencia esas fueron como que las cosas que me hicieron cuestionarme. También me pareció muy interesante cómo iba evolucionando y justo esta cosa de dejar en el tintero la pregunta siempre sin resolver. Creo que nos pasa mucho eso como a nivel mundo, a nivel humanidad, dejamos demasiadas preguntas en el tintero que incluso la inteligencia que hemos hecho no es capaz de resolver. De hecho, le pregunté, ¿cómo podemos cómo era la pregunta? ¿Volver a prender una estrella o como que revertir esto? A encender la llama de la estrella, o algo así era, ¿no? Y te decía, eso no es factible, pero
puedes encender la estrella de una persona y a través de haciendo esto dice, okey, o sea, hay cosas de la ciencia que no vamos a resolver, pero tú puedes ser una mejor persona y encender tu brillo y etcétera. Y yo así de, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, estás desviando la conversación, pero justo es eso, ¿no? También. Bueno, ya. Soy muy Pues, mala con los dichos, por eso no me acuerdo. bueno, en mi caso, la parte que me pareció más interesante fue la parte final. Creo que justamente para alguien que está más acostumbrado a pensar en los problemas mucho más inmediatos, hablando o sea, aquí estamos hablando de fin del universo por entropía, que es, entiendo que el fin último o el que va a pasar hasta el final, ¿no? Porque es cuando se agote toda la energía y cuando uno piensa pues en los problemas de la vida cotidiana, en los problemas sociales actuales y en todo esto, uno no acostumbra hacerse este tipo de preguntas. Y de hecho, igual estaba paseando Morgan escuchando este cuento y yo decía, es que, o sea, ¿por qué se preguntan? ¿Por qué se están preguntando? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en trillones de años cuando se acabe la energía, ¿no? O sea, porque al final que la entropía abarque todo es que se acaba la energía, ¿no? ¿Por qué demonios están preguntando eso si todavía no alcanzamos una sociedad justa? O sea, sí hay muchos problemas inmediatos que resolver, ¿no? Y y durante todo el cuento me lo pasé pensando en eso, pero me gustó mucho el final porque es una forma de imaginar o de plantear cómo se imagina él. Yo diría más bien el inicio de la creación, ¿no? Porque justamente es eso, o sea, más allá, a mí la verdad es que no me es necesariamente significativo el plantear el avance tecnológico, lo que me parece significativo es este cierre del círculo en el que él dice que poco a poco esta AC va, pues se va fusionando, ¿no? Con los entes que están en el universo y con todo el universo y que al final eh, ya no existe nada más que esta cosa y que no necesariamente es. También le escribí a Bart, que es, digamos que la IA de Google, el chat GPT de Google, justo preguntándole si había, o sea, la primera pregunta era si había forma de revertir la entropía y dice que hay varias teorías, ¿no? Y que al final una de ellas es, pues, o sea, puedes reducir la entropía de un lugar trasladándola a otro, ¿no? Pero pues cuando ya no hay otro lugar a donde trasladar, ese es el tema, ¿no? Pero bueno, hay varias teorías de cómo se podría hacer esto diferente. Y después escribí algo así como si se puede evitar el fin del universo, porque al final es eso, ¿no? O sea, otra forma de parafrasearlo. Y me gustó la respuesta que es que primero tendríamos que definir lo que es el fin del universo, o sea, ¿a qué nos referimos con el fin del universo, no? Porque justamente en el momento en el que esta AC es todo, pues es todo, no significa que se acabe, no significa que haya un fin, ¿no? Esto continúa, solamente existe AC y incluso da inicio a una nueva energía cuando dice que se haga la luz, ¿no? Me pareció muy interesante esa forma de mostrar una teoría chicharronera de cómo, del inicio del mundo, de la creación, ¿no? Que es justamente pues pues una inteligencia que incluso lo podríamos tomar como la naturaleza, tal vez, ¿no? O sea, la unión de todo que finalmente o sea, con la conciencia de que se tenía que generar algo a través de, del inicio, ¿no?
dice hágase la luz y comienza la luz de nuevo, ¿no? Está interesante porque puede ser la AC, puedes llamarle la naturaleza, puede ser este tema de un ente que abarca todo, ¿no? Que para nosotros podría ser todo y nada, pero esa parte fue la que más me llamó la atención a mí. Yo solo súper rápido, todos aquí han utilizado ChatGPT o BART, ¿no? La verdad es muy sencillo, es como entrar a Google y escribir alguna palabra o alguna pregunta que tengan. Es como un chat de WhatsApp, la mandas y tal cual te responde con algo, ¿no? Que encuentra dentro de Internet y que justamente a través de la inteligencia artificial va uniendo ciertas ideas y es lo que te trae. Entonces, les voy a dejar los links para que hagan ese ejercicio, porque justo creo que te sientes realmente como se sentían estas personas de la frustración de no tener una respuesta concreta de qué hacer, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la tecnología nos solucione y cuando hacemos preguntas de este tipo y no tenemos una solución, es bastante, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero también como este tema del fin del universo, creo que es muy interesante como que el ciclo continúa de cierta forma, ¿no? O sea, como que hasta lo siento optimista, ¿no? Porque vuelve a iniciar todo y no es el fin del mundo, pero también el humano ya no es parte de ello. Y entonces, como esta parte que gira todo en torno a nosotros, que nos cuesta trabajo tal vez, ¿no? O sea, que ya no somos parte del universo, creo que es lo que más miedo nos da. ¿O sí? Perdón, yo necesito la definición de chicharronero. No, justo le iba a decir eso, que necesitaba esa definición. O sea, chicharronero es algo que haces como rápido, como medio mal hecho, pero así como rápido, de mira, más o menos fue así. Y ya. No, 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 no. Te pasaste. Adelante, adelante, Vera. Perdón. Bueno, yo quiero comentarles que este cuento lo leí teniendo en brazos a mi perrito, porque me quedé cuidándolo un rato y dije, bueno, no se quiere quedar tranquilo, lo voy a cargar y dije, me lo jalo acá, dije, me siento a leer. Bueno, ya se me movió la cámara, perdón. Empecé el cuento y me fue atrapando esa situación de que es como si fueran cápsulas espaciales, las galaxias, o sea, todos los datos, ¿no? Que da de los que están hablando, de que son números con letras, en fin. Creo que a mí lo que me quedó claro es, por ejemplo, la depredación del ser humano, ¿no? O sea, él se la vive depredando, depredando. Termina una galaxia y se va a otra galaxia y consume una fuente de energía y encuentra otra. O sea, así es y lo estamos viendo, ¿no? Y viviendo en el mundo, ¿no? Y esa constante pregunta, ¿no? Si la entropía es reversible, ¿no? O sea, la entropía es el caos, es el desorden, es el desequilibrio del universo. Y bueno, finalmente no hay una respuesta. Pero finalmente es la permanente humana, ¿no? O sea, pregunta humana, si somos eternos, ¿no? Y aquí dice, pues, no, no somos eternos, pero puedes vivir un montón de años, ¿no? Entonces somos casi eternos. Se logra, para empezar, casi la eternidad, pero tu límite te lo pones tú mismo al seguir depredando y terminas una galaxia y entonces ya tienes que solucionar cómo vas a trasladar de una galaxia acabada a otra el número de habitantes, ¿no? Todas estas cuestiones que van solucionando. Y me encantó el final, la verdad, me encantó, me dejó así como que dije, no puede ser. O sea, el final es el principio y es efectivamente, es bíblico.
Asimov era judío. Por eso me llamó la atención, dije, a ver, ¿cómo? O sea, está en el Génesis y así es, así dice. En el principio existía el caos y entonces Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Si quieren, yo ya no tuve oportunidad de checar en la Biblia, pero en el Génesis así va, tal cual, ¿no? En el principio era el caos y así, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces me llamó la atención, como dice José, ese círculo, ¿no? Esa parte final me encantó porque además está la constante preocupación del hombre con mayúscula, de la eternidad, del fin del mundo, del universo, de qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo nos preocupamos por lo que ya no nos va a tocar? O sea, finalmente, dices, tú puedes vivir tu eternidad y lo que sigue, ¿no? Y el final le va a pasar a otras generaciones, pero finalmente queda claro que todo va de acuerdo a esta naturaleza depredadora, ¿no? Me encantó el final cuando llega a esta parte, ¿no? Donde dice, la materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta hace existía solamente para la última pregunta y la última pregunta seguía siendo la de siempre. ¿Es reversible la entropía? Que nunca había sido respondida, ¿no? Y menciona este par de técnicos en computación hace 3 trillones de años. O sea, este cuento nos relata lo que ocurrió en 3 trillones de años. Y de repente la existencia de esos 3 trillones de años, lo único que queda claro es la depredación y la insistente pregunta si es reversible la entropía, si somos eternos y vaya, que va a terminar el mundo, ¿no? Porque vas construyendo todo lo que vas construyendo para alargar un poquito la galaxia donde estás, finalmente va a tener final, se va a concluir, ¿no? Y luego la parte que habla de la conciencia. Todas las otras preguntas habían sido contestadas y hasta que esta última pregunta fuera respondida también, AC no podría liberar su conciencia. A mí me parece que aquí es un rasgo, pues dice José Chicharronero, pero digo yo, habla de la conciencia. Esta parte que dice, formularon la pregunta en la computadora que era para AC mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Minúsculas y mayúsculas. O sea, todo el tiempo está hablando de la humanidad. El hombre o sea, pasan 3 trillones de años y es la misma pregunta. Y al final, lo que le da la conciencia a AC para concluir y para poner el nuevo inicio, es eso que dice, la conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Por eso es que digo yo, es un círculo bíblico, el final viene a ser el principio. Lo que en ese momento era el caos, paso a paso había que hacerlo. Y AC dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Era la respuesta, era la conciencia y era el inicio. ¿Qué pasa con eso? O sea, así, o sea, porque es judío, apegado al Génesis, por eso dijo este final, o cómo. Vaya, a mí así como que me gustó el círculo, pero me pasa eso, ¿no? Esa inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué conciencia, hombre, caos y luz al final, ¿no? Gracias. Yo quería responder rápido a Vera, pero si vas a decir tú, Mariana, algo de respuesta, tú primero. Dale, dale, porque si digo respuesta voy a seguirme. Entonces, dale. Yo más que en el tema de depredación, pienso que
puede tener que ver con un tema de ansiedad de ciertas personas de la humanidad, ¿no? Porque si es algo que uno ni siquiera va a vivir, se pregunta por eso y mantiene esa pregunta constantemente a lo largo de trillones de años, ¿no? Es esta ansiedad de resolver algo que no va a pasar, o que no te va a pasar necesariamente. Y porque, y no creo que tenga que ver con depredación, porque, bueno, según mis nulos conocimientos sobre entropía, entiendo que la entropía es algo más bien natural, no humano, sino un tema más físico, o sea, una ley pues como de la física, o no sé si de la termodinámica, o Pero yo creo que cuando habla de depredación se refiere a que lo humano iba de galaxia en galaxia y ya había conquistado todos los planetas con este sentido de estar en más lugares. No creo que se refería a la entropía, pero no sé, es lo que yo entendí con depredación. Pero bueno, esa era la respuesta. Ok. Espero no tardar mucho porque tengo varios y también quería responder. Em, hay que tomar en cuenta que también como lectores nos estamos basando en nuestro contexto, ¿no? Creo que Asimov cuando lo escribió, eso también es mi interpretación, cuando lo escribió no estaba pensando ni en depredación ni en ansiedad, o sea, creo que eso es lo que estamos viviendo ahorita o son los conceptos que ahorita nos llegan, ¿no? Creo que más bien se refería como al... que Roxana nos comentó, ¿no? En ese momento fue cuando ¿cómo se llama? Se creó el concepto de inteligencia artificial. Entonces, para él fue como de, wow, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Cómo que una inteligencia artificial? ¿Eso es posible? Incluso me pregunto y me inclino mucho a que Asimov dijo, a ver, inteligencia artificial. Si es una inteligencia artificial, ¿de dónde tiene que salir esta inteligencia artificial? Tomando en cuenta que lo artificial lo hace el humano, ¿no? Entonces, esta inteligencia termina siendo la inteligencia del humano, de cierta forma. Este, ¿Y qué nos dice al final? O sea, al final menciona al hombre con H, que por cierto, si ahorita escribiera al hombre como humanidad, estaría súper baneado de, ay, ¿por qué el hombre, no? Que incluso yo ahí hasta le diría que es un fallo, no en el sentido como de género, eso, sino más bien porque lo veo, o sea, Asimov durante todo el cuento y sus otros textos que he leído, lo veo súper inclinado como a esta unidad y me sorprende que en sus textos siga diciendo el hombre en lugar del humano, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Al final nos dice que la máquina y el humano se vuelven uno, o sea, no lo dice tal cual, pero pues te comenta, solo queda un hombre, solo queda una máquina, el hombre y la máquina están en todos lados, no tienen cuerpo, solo es una mente, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que básicamente el hombre y la máquina es lo mismo. Y creo que por eso también habla de conciencia, porque al final la conciencia, es más, te voy a explicar un poquito de cómo funciona ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Em, lo que dijo Rox es como lo básico de cómo funciona, pero es realmente son como algoritmos en donde supongamos que Internet es como un museo, ¿no? Y yo soy la inteligencia artificial. Yo voy a ser un artista que voy a recopilar todo lo que encuentro en el museo. Y si me piden generar una oración, voy a tomar ciertas palabras que a lo largo de todo este museo, de todo lo que es Internet, es más frecuente encontrar, como por ejemplo un artículo va seguido de un sustantivo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la inteligencia artificial. No es como que tiene realmente una inteligencia o que pueda elaborar una oración, que al final sí lo vemos así, en un chat justamente para que lo comprendamos, porque es muy difícil para nosotros poder hablar con programación, ¿no? O con ceros y unos, que al final sí hay muchas personas que trabajan con eso, pero lo volvieron chat para que todos lo pudiéramos usar. Y es justo lo que comenta Asimov. Llegamos a un punto en donde, creo que voy a decirle progreso. Si encuentro una palabra mejor, la diré, ¿no? Pero llegamos a progresar tanto que
nosotros lo vemos ahora como depredación, ¿no? O sea, y creo que también es una buena palabra en este contexto, pensando en que, en los detalles que dice, ¿no? Incluso pone la pregunta de, en tu planeta hay, no, en tu galaxia hay árboles? O sea, como que deja ahí ciertos detalles. Creo que el tema central no es la depredación o de cómo estamos acabando con los planetas, pero sí deja esos rasgos, ¿no? O sea, hace las cuestiones de los árboles. Por ejemplo, em, también me sorprendió muchísimo el que ya ni siquiera había una galaxia origen. Al final todo se volvió todo, o todo era uno mismo, uno solo, que cuando le preguntan a la ACE que dónde está esa galaxia origen, pues ACE dice, es esta, estás en la galaxia, o sea, todos somos uno mismo, al final así resulta, ¿no? Y ahora sí, contra esa palabra de chicharronero, em, me parece que en absoluto fue escrito chicharroneramente, o sea, ¿cómo puedes decir eso de un texto que lleva, o sea, que combina tantos detalles y todavía se atrevió a aventarse a decir cómo va a ser en un futuro? Y tú dices chicharronero nada más porque ya sabes que años después no fue tal cual como lo dijo y sin embargo no se equivocó del todo, o sea, está ahí presente, está palpable ahorita básicamente lo que está sucediendo. Y lo de, incluso esto que mencionas que como que se te hizo muy chicharronero del final y el inicio, recordamos a Úrsula K. Le Guin, otra vez, el círculo, el retorno, volver a empezar, ¿no? A mí me encantó, creo que a todos los he escuchado decir, excepto a José, que les encantó el final, em, porque el final era el inicio, o sea, y no creo que haya puesto como el hombre hizo la luz, refiriéndose a que él literalmente hizo la luz, porque, o sea, él lo creó, lo logró, sino más bien porque volvió a empezar, o sea, porque estaba en todos lados al final, o sea, la humanidad llegó a ser todo y nada al mismo tiempo, entonces volvió a surgir, volvió a salir esta luz, ¿no? Este, mm, ah, y ya por último quería comentar lo de por qué, bueno, es que son dos cosas que tal vez se relacionan. Bueno, eh, me estaba preguntando por qué se distinguía por ser tan optimista y creo que es justo porque no había vivido lo que nosotros hemos vivido hasta ahora con la tecnología, ¿no? En ese entonces apenas si dijeron inteligencia artificial y dijo, órale, qué tantas cosas podemos hacer, ¿no? Tal vez revertir la entropía. Probablemente Asimov se lo preguntaba qué iba a pasar hasta estos años y por eso hizo este texto, ¿no? Y creo que por eso también fue muy optimista y hoy en día la ciencia ficción es muy distópica, como de ya se va a acabar el mundo, a diferencia de Asimov que dice que no solo no se va a acabar, sino que va a volver a empezar, ¿no? Este, mm, y ahora sí, ya por último, eh, me sorprende que José, preguntes por qué se empiezan a preguntar lo que va a suceder en trillones y trillones de años. Em, Uno, porque justo uno algo que hacemos mucho para cuidar el planeta o así es pensar, o no solo para cuidar el planeta, o sea, cualquier cosa que hacemos para crear un cambio, no lo vamos a ver ahora. O sea, no sé, por ejemplo, el cambiar la educación, no vamos a ver el cambio hoy. Este, hacer algo por el cambio climático, no vamos a ver hoy el cambio, ¿no? O sea, creo que, em, y esta es una respuesta, también el, siento que la gente se lo pregunta para saber si vale la pena al final. O sea, creo que muchas veces caemos en esto de, sí, vivir al día y vivir en los problemas actuales, que creo que es súper importante, pero de todas maneras, si al trabajar los problemas actuales, estamos trabajando los problemas a futuro y creando unos nuevos. Entonces, em, si no me hiciera esta pregunta de si se puede revertir la entropía o qué va a suceder en un trillón de años, creo que no le tendría sentido ahora tampoco. O sea, porque sería como ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Si de todas maneras nos vamos a morir, si no importa, ¿no? O sea, incluso se puede llegar a ver como un nihilismo o como un determinismo y creo que eso nos puede llevar un poco
a la oscuridad, ¿no? A lechos oscuros y no tomar ni siquiera decisiones. Pero es ahí cuando tenemos que pensar como Asimov, ¿no? El verlo de una forma optimista y ver cómo, aún con las cosas que tenemos que trabajar, con los obstáculos, pues todavía se puede trabajar. Tal vez no en revertir la entropía, porque lo veo muy difícil, pero sí el pensar, ok, ¿qué puedo hacer porque el humano llegue a ser un todo, ¿no? Gracias. Adelante, Luis. Me gustaría hacer la respuesta Vale. de Mariana, si no tienen problema con el orden de las participaciones. Bueno, yo simplemente reforzando lo que había dicho anteriormente, o sea, sí me gustó el ejercicio, ¿no? No dije que no me gustara el final, sino que, o sea, sí dije que me gustó el final, justamente me llamó la atención. Sigo pensando que es chicharronero porque, o sea, si realmente vemos explicaciones filosóficas y diferentes autores que hablan mucho más del tema de la esencia, del origen y de todos estos temas, hay pues cosas que son mucho más complejas que simplemente el decir se unieron todos y se hizo la luz, ¿no? Entonces, o sea, sí sigo pensando que es una forma fácil, rápida y eh, de abordarlo, ¿no? Casi, como dice Vera, religiosa, ¿no? Entonces sí sigo pensando que es así. Y sobre el punto de la ociosidad de ver hacia 3 trillones de años, creo que no, que al contrario, o sea, hay problemas que hay que abordar y hay problemas que hay que abordar para las futuras generaciones, pero hay creo que una diferencia entre pensar en las futuras generaciones y pensar en 3 trillones de años o teniendo el conocimiento de que en millones de años se va a acabar el universo, ¿no? O que va a acabar la energía o el calor en el universo, porque se presentan problemas que ni siquiera uno alcanza a vislumbrar, teniendo problemas actuales que uno debe de mejorar, ¿no? Justamente, no tanto en el punto de ¿para qué lo hago si se va a acabar eventualmente? Sino en el punto de hay que hacerlo para ir avanzando y para ir dejando pues unas generaciones mejores, ¿no? Creo que o sea, tenemos el mismo fin, ¿no? Y tal vez simplemente es la razón por la que lo hacemos, ¿no? Uno puede ser porque, porque justamente si la respuesta es que no hay solución para la entropía, no podemos depender de esa respuesta para entonces desanimarnos con los problemas actuales o con las propuestas actuales, ¿no? Si al final la respuesta es esa o si no hay respuesta, en este momento debería de ser, si no indiferente, poco relevante para afrontar los problemas actuales, creo yo. Bueno, Vale. no sé si me permitan hacer un comentario rapidísimo. Sí, iba Luis, pero creo que Luis permite Ah, que vayas tú. me permites. Bueno, nada más decirles, yo, o sea, yo comparto más, digo, poco se puede agregar a todo lo que han dicho. Yo insisto en ello, para mí es muy interesante escucharlos y creo que se ha dicho bastante, casi todo. Yo estoy más de acuerdo con el punto de vista de José, porque sí, Asimov, lo poquito que yo leí de él es de que es el padre de la robótica, se podría decir que es el padre de la robótica. Él emitió 3 leyes de la robótica, entonces pues, era un tipo muy avanzado, pues muy avesado, muy ilustrado.
Entonces, efectivamente, a mí me tocó mucho el momento en el que él dice, bueno, sí, podemos construir una estrella o podemos rehacer una estrella. Ese momento creo que es una inflexión de él y yo creo, claro, todos tenemos nuestro propio punto de vista y de nuestra propia experiencia, ¿no? Pero yo creo que es una crítica la que él hace al, al, a la, digamos, a este desarrollo informático. Hace una crítica porque también lo plantea como algo inevitable, porque el ser humano siempre está queriendo adelantarse pues a su época, ¿no? Y se deja de disfrutar el aquí y el ahora, como sería un pensamiento contrario, digamos, al pensamiento mágico o religioso. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es una crítica, el libro es una crítica al propio desarrollo tecnológico, porque efectivamente se está pensando tan al futuro, perdiendo de vista el presente, ¿no? Es un dilema ético al final, porque no se ha avanzado, digamos, en la igualdad del ser humano, en abatir las desigualdades, las injusticias, etcétera. Y sin embargo, estamos pensando en qué va a pasar dentro de 3 trillones de años, ¿no? Yo creo que sí es una crítica. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Y pues finalmente lo que él dice, bueno, hágase la luz al final como, como un resultado, pero ¿qué sentido tiene el deshacer primero la luz, el romper con todo el mundo, con todos esos planetas, etcétera, para después hacer la luz? ¿Por qué no aprovechar la luz que existe, ¿no? Y no estar pensando tan a futuro, pues. Pero bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias. Rapidísimo, solo quería decir que pues aprovecharon toda la luz que tenían, definitivamente la aprovecharon. Y yo lo veo más como justo para, mm, cuando nos preguntamos, ¿qué va a pasar en 2060 con el ritmo de, no sé, de emisiones de carbono que llevamos ahora? Es justamente para resolver los problemas que tenemos ahorita. O sea, llevarlo a una exponencial, no, bueno, no sé si estoy utilizando bien la palabra, pero llevarlo como a una situación ya más lejana en donde digamos, a ver, si estamos, como dice Asimov, si estamos avanzando, abarcando galaxias cada 10 años, pronto vamos a llenar todas las galaxias. O sea, y es más bien, no nos está diciendo, preocúpate por trillones de años. O sea, más bien, ve lo que va a suceder en trillones de años y haz algo en este momento. Ya, adelante, Luis, gracias. Gracias. Pues muy interesante. A mí se me hace que no me di a entender cuando dije antropocentrismo. Y cuando me refiero a antropocentrismo, me refiero a que no podemos escapar de ello. O sea, nuestra connoción del universo está regida bajo las medidas que nosotros ponemos. Y no sé si me doy a entender con eso. O sea, no podemos entender un universo fuera de lo que somos nosotros. ¿Sí? O sea, fuera de cómo nosotros lo vemos. No hay tecnología que no sea humana. Creo que eso no cala, eso no llega a lo profundo. Toda tecnología que nosotros hacemos ya lleva un rastro de germen humano, ¿sí? O sea, esa misma tecnología, piense por ella misma o no piense por ella misma, ya es humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nace de las necesidades humanas. Entonces, si algo hace Asimov aquí, es decirnos eso, y estoy casi seguro que él ni cuenta se dio de que estaba dentro de esa esfera. ¿Qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción se queda anclada a un contexto, al contexto del autor y de cómo ve ese futuro o de cómo lo plantea. Realmente, hoy en día no sabemos muchas cosas físicas que suceden, pero todas esas cosas físicas no salen de lo antropocéntrico. Si nosotros hablamos de gravedad, es una gravedad antropocéntrica. Si nosotros hablamos de fuerza débil o fuerza mayor, son medidas antropocéntricas, ¿sí?
Entonces, no podemos salir de ellas. Y eso es lo interesante. Es cuando decimos, o mejor dicho, mencionaron, no recuerdo quién, una disculpa, mencionaron, es que la máquina va a desplazar al humano o se va a unir con él. No, la unión estaba desde un inicio. El humano siempre le dio la información, ¿sí? Y lo dicen desde un inicio. Ahora, cuando hablan o cuando se habló de que qué importa de lo del futuro, si nos hacemos las preguntas, ¿de dónde vienen estas preguntas en la narración? Siempre de un momento de ocio, ¿sí? De por qué los primeros que estaban haciendo una apuesta, tomando unas cervezas, el problema no era ese, solamente salió por el ocio, solamente porque uno de ellos es un poco más intenso de decir, ¿dijiste para siempre acaso? Y dice, no sabes lo que realmente significa para siempre, ¿verdad? O sea, Hubo un salió Luis del ahí, ocio, básicamente. algo así, ¿no? Pero entonces, y después el otro era como algo que podemos decir como una familia, y se hicieron la pregunta así de, pues, ¿sería para siempre? O sea, pero papá, ¿qué sucedería si se acaba esta energía? Salió del ocio. Ahí el problema era viajar de un lado, de hecho, el problema ahí era la migración, y era un problema de ese momento. Después nos desentendemos de cuáles serían los problemas. Cuando ya todos están dormidos, incorpóreos, puramente en el hiperespacio, conectado a través de una red que se conecta universalmente. O sea, lo que nos dice es que vivimos en un solipsismo. ¿Qué es esto? Que no podemos escapar de la misma mente, o sea, no podemos escapar de este antropocentrismo. Seguimos dentro de nuestra propia mente. O sea, este retorno, que es el mismo eterno retorno, que sí, Úrsula, que lo usa en Los Desposeídos, muchísimos lo han hablado de ello, religiones han hablado de ello, muchos mitos, muchas leyendas, es porque no podemos escapar de ello. O sea, al final es solamente meternos en nosotros mismos, ¿sí? A mí me sorprende mucho, José, que digas que cosas que esas personas no van a vivir. ¿What? O sea, aquí no estás dedicado a hacer una mejor sociedad, pero ahora entiendo que nada más estás dedicado a que tú vivas mejor en sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dices, algo que no te va a pasar, algo que no vas a vivir, eso me sorprendió bastante y Mariana ya habló de eso, que es, a ver, si no estamos pensando en las siguientes generaciones, entonces, ¿cómo? ¿Cómo está este asunto? ¿Sabes? Eso está muy interesante. Y ahora, me voy a meter con lo de, bueno, voy a seguir con lo de, bueno, no, eso no tiene tanto, pero me gustaría hablar sobre esto de una idea, usamos el adjetivo chicharronero, ¿no? Y me voy a meter en eso. ¿Por qué? O sea, yo me quedé así, ¿what? O sea, me parece que al final ah, mm, no terminamos por entender todo de lo que habla y todas las cosas que mete y pone bajo su contexto y cómo las desplaza hacia un futuro, pero ese futuro ¿qué es realmente meterse en sí mismo. Ese no deja de ser el mismo discurso o el mismo diálogo entre el humano, ¿sí? Hoy en día, tal como tú lo dices, Mariana, hoy en día usamos el humano, pero en ese momento usan el hombre, ¿no? Porque pues apenas la mujer estaba existiendo para los 50 y tantos. Entonces, es ese mismo pensar en sí mismo. Cuando ustedes mencionaron que se haga la luz, aquí los que son religiosos y los que son católicos están siendo ustedes, porque ese que se haga la luz está hablando de la energía. Obviamente está usando un recurso, los libros hablan de libros, ¿no? Y qué mejor, y qué libro más para hablar qué mejor que hablar del libro más vendido de la historia, ¿no? Entonces, pero no está haciendo, si hace una referencia a la religión, por supuesto, y quiere que cale, porque dice, fíjense cómo ya desde ese entonces ya sabíamos cuál era la pregunta, cuál era la respuesta, perdón. O sea, cómo desde siempre supimos cuál era la respuesta. Entonces, es así como de regresamos a nosotros mismos y de nuevo este eterno retorno, ¿no? Y en este eterno retorno nos damos cuenta de que estamos solos. ¿Solos por qué? Porque solamente entre nosotros nos vamos a entender. Y si hacemos una tecnología para que nos satisfaga o para que cumplan ciertas necesidades, es solamente bajo las necesidades humanas. Me gustaría hablar un poco sobre la idea de la pregunta, sobre la idea de duda. ¿Cuándo nace la duda? La duda nace en un momento muy interesante en el que el humano se da cuenta de que puede incidir sobre su propio medio,
y la incidencia sobre su propio medio para cambiarlo hace la forma de la tecnología. La duda y la tecnología nacen al mismo momento en el que el humano se da cuenta de que puede incidir sobre su naturaleza y alterarla. Y es aquí donde entra esto importante, que es esa misma conciencia sobre ello, que nace bajo la misma idea de la duda y de la pregunta. Entonces, es muy interesante este texto, ¿por qué? Justamente por todo esto que nos hace pensar, ¿no? El mismo hecho de que nos haya generado tanto discurso, tanto diálogo, incluso estas incongruencias, mm, pues es lo importante que tiene este texto. Que haya logrado decir, pues, y creo que todavía no le agarramos el valor a lo que es lo narrativo. Por supuesto que te puedes ir a leer al físico Einstein, Hawking, Newton, para que te diga cómo es que empezó el Big Bang y que le pongan nombres de lo que quieran y de cómo va a ser el final, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué importa si al final no lo podemos llevar hacia un discurso en el cual la mayoría de la gente lo pueda entender? No hay que confundir la palabra fácil con la palabra sencillo. Hacer algo sencillo no es fácil. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Bueno, yo creo que ha habido una confusión en el punto de decir que no ver hacia lo que va a vivir la sociedad en trillones de años tiene que ver con un egoísmo de que uno solamente quiere ver, quiere vivir o le interesa la sociedad en la que el individuo vive, ¿no? Creo que es más un llamado a justo ver qué es o resolver los problemas actuales y no, digamos que fantasear sobre lo que va a pasar en trillones de años, cuando es algo que está muy lejos del alcance de la persona que lo está pensando, ¿no? Y esto va relacionado con lo que plantea Marx en esta crítica hacia los filósofos, ¿no? Que se ocupaban de hablar de cómo podía ser la sociedad, de cómo llegaba, de cuáles eran los planteamientos, pero que realmente era incapaz de transformar esta realidad, ¿no? Entonces, creo que va mucho, bueno, no creo, por lo menos en mi caso va mucho más por ahí, y podría pensar que en el caso de Enrique también, va mucho más por ahí el tema de decir, esta, eh, 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 pues sí, esta complacencia mental o intelectual en la que me pongo a pensar qué es lo que va a pasar en trillones de años cuando la última estrella se haya apagado, ¿no? Y no, y sin ver necesariamente, o sin abordar, que no estoy diciendo que no lo aborde, ¿no? Sino estoy diciendo que en mi caso, como son los problemas actuales los que me atañen, me parece ociosa ese ejercicio, ¿no? Que al final ya comenté que está interesante este cierre que hace por el tema de la creación. Que es la tercera vez que lo digo. Ahora, el otro tema que es interesante es, y nosotros leímos El hombre unidimensional, ¿no? Y el pensar, bueno, Luis hablaba del concepto del antropocentrismo, pero creo que también es interesante pensar en este tema tecnológico que justamente, como dice Enrique, o como lo dijo en su participación, esta desigualdad o este sistema, si nosotros no cuestionamos cómo se va construyendo esta tecnología y solamente pensamos en los avances de la tecnología que va a ir teniendo y cómo el tema de la preservación como especie es la única importante, entonces estamos dejando de lado justamente que la ciencia, que la tecnología ya viene con este contexto de clase que va reprimiendo y que va perpetuando este sistema, ¿no? Y entonces lo que yo diría es, ¿qué me preocupa más? Que esta tecnología siga avanzando, o qué me asombra más que la tecnología siga avanzando, o
poner atención en que esta tecnología trae esta preconcepción de clase, esta preconcepción de mantener el status quo, esta preconcepción de darle permanencia no solamente a la especie, sino a una clase muy específica dentro de esta especie, y que entonces tal vez debería de poner atención en qué es lo que está generando esta tecnología, más allá de pensar de hasta dónde puede llegar esta tecnología sin cuestionar la injusticia que puedes ir reproduciendo, ¿no? A eso me refiero con que más allá de pensar en trillones de años, yo pensaría en qué cosas estamos haciendo ahorita, ¿no? Que están afectando ahorita y que si no se abordan ahorita, en trillones de años van a ser sociedades mucho más injustas. Y no tengo que pensar en las sociedades de trillones de años para saber que esta tecnología que está reproduciendo, o que ya tiene una preconcepción de clase injusta, la va a reproducir. Ya se Aquí lo la pregunta, perdón, Rox, aquí la pregunta va, ¿quién es Antros? ¿O quiénes son Antros? ¿Me explico? Mm. O sea, ¿quién es ese humano o quién es ese hombre al que Asimov se refiere, ¿no? Ok, o sea, sí a los científicos y a... ¿O cómo? A los Claro, anglosajones, a los uno podría occidentales. hablar de los anglosajones, del mundo en el que él vive, que es un mundo privilegiado, anglosajón, académico, o sea, ese es el antros probablemente para él. Claro, ¿Puedes o sea, explicar sí, algo? sí, totalmente. Y perdón, Rox, esto habla sobre cuando referimos a, por ejemplo, antropocentrismo, o sea, ¿quiénes son? ¿Son los chinos? ¿Son los mexicanos? ¿Son los latinoamericanos? Esa es una gran pregunta. Y, o sea, entiendo el punto de José de no hay necesidad de entender lo que va a pasar para accionar ahorita porque ya sabemos que va a ser peor, pero no creo que la mayoría lo tenga tan claro. O sea, y tal vez voy a regresar a mi ejemplo de Shane, pero de verdad es así de obvio, pero a la vez que no todo el mundo concibe las mismas cosas como deberían o como parece ser obvio, ¿no? O sea, el hecho de que sepas que hay explotación laboral, por un lado infantil, los temas de medio ambiente y que la gente de verdad sepa, dice, pero es más barata. Pero y como que realmente a veces incluso extrapolar las situaciones en las que vivimos no llega incluso a ser la conciencia que esperamos en las personas. Y creo que es un trabajo de ambas partes, ¿no? O sea, el trabajo de generar conciencia a través de esta extrapolación de lo que puede suceder o de qué va a pasar con nosotros como humanidad, como el hecho de en las acciones diarias comenzar a trabajar en esos cambios que necesitamos, ¿no? O sea, creo que también es importante el trabajo de cuestionarse cosas que parecen fuera de sí, o sea, porque han dado pie a avances importantes como humanidad, ¿no? O sea, creo que sí es relevante que haya gente que esté pensando en esto. Tal vez no soy yo, pero hay gente que lo está haciendo porque realmente nos permite avanzar como humanidad, pero también hay gente importante que necesita estar allá afuera haciendo acciones diarias para empujar, ¿no? O sea, alguien que jale y alguien que empuje, porque si no hay alguien que jale, no avanza, pero también si empujas es muy pesado, ¿no? O incluso a dónde estamos empujando todos, ¿no? Entonces creo que es ambas, ¿no? Tomando lo que has Sí, dicho tú. no, Pero compañeros, yo me despido de ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Enrique, Pareciera Gracias. una cuestión entre derecha e izquierda, pero es interesante. Muchas gracias. Buenas noches. interesante. Buenas noches. Wow. Interesante que lo comente así, Enrique. Sí. Sí, ¿por qué será? Yo no veo por qué, no veo en dónde entra, ¿no? no, No, realmente, no, yo pero tampoco. Pero bueno. Eh, Bueno, iba a comentar, José, ajá.
No, o sea, es solamente, justamente decir que de nuevo yo sí disfruté el cuento, ¿no? O sea, a lo que iba yo es que a mí me sacaba de esta inercia que yo traía pensando en cosas inmediatas, ¿no? Y que está interesante esta parte. No es algo que acostumbre a hacer y que vaya a hacer constantemente, pero que está interesante el ejercicio, incluso resaltando el tema del club de lectura, que es esa la finalidad, ¿no? Ya. Yo solo iba a decir que Shane es nuestro aceite de perro. Ese iba a decir. No. Es que es algo interesante. Los grandes problemas se tienen que plantear, o sea, los grandes, grandes, grandes problemas. Una vez hablando con Mariana, estábamos hablando y como muchas pláticas, pues nos fuimos a pensar en lo terrenal y lo cósmico. Y entre ellas, le mencioné que algún día el sol iba a comerse a la tierra, ¿no? Y ella me dijo, "Oye, bueno, ¿y por qué estamos tan tranquilos por eso?" Y yo le dije, pues es que yo no estoy nada tranquilo, ¿no? Y esa fue una reacción genuina, acabo de recalcar. Ya, continúo. O sea, si no vamos a atacar, si no vamos a pensar en ese problema, y yo pienso, y a mí me gusta la reflexión que toma Rox, de decir, a ver, es que hay personas que tienen que pensar en eso y hay personas que tienen que pensar en esto, y me parece perfecto, ¿no? Me parece puntual, me parece correcto en ese sentido, porque esos grandes problemas, pues se tienen que pensar con una gran antelación. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que para solucionar eso tenemos que llegar a la solución en 200 años, ¿no? O sea, o en menos, o en 2, o ya estamos atrasados para pensar en esa solución. Entonces, eso parte muy interesante porque nos amplía esta perspectiva de, me gustaría mencionar algo que es, al final es el diálogo del mismo hombre, o sea, del mismo humano. O sea, al final, dice Asimov, este es un diálogo, este es un discurso que va a tener el humano siempre, ¿sí? O sea, pase lo que pase, va a tener este diálogo el humano. Al final dice, nada más dice, el humano con lo que él creó mediante o sea, lo que él creó que es la tecnología, ¿sabes? En pregunta sobre cómo vive con su medio. No hay más. O sea, es la pregunta, es la misma cultura, es la misma pregunta de natura, humano, cultura, ¿sí? Natura, el medio, el ambiente, el universo, el humano como catalizador de este universo y cultura como su producto tecnológico y la relación que tienen entre ellos. Y entre ellos lo que los une es la duda, que la duda se traduce como imaginación, se traduce como representación, se traduce como idea, ¿sabes? Entonces, aquí entran los temas muy, muy, muy interesantes que hoy en día no terminamos por comprender mucho, pero aborda mucho de la temática que hoy se pide, que es la interdisciplinariedad, para poder entender todos estos sistemas tan complejos. Definitivamente. Creo que ha sido un cuento interesante, sobre todo más que la lectura definitiva, creo que la interacción y el punto de partida para la conversación creo que ha sido también bastante interesante. Como último punto curioso es que mientras hablábamos, o sea, busqué la opinión de Asimov y al parecer este cuento es el cuento favorito de Asimov. O sea, de sus cuentos es su cuento favorito. Y para él el cuento habla de la vida, la muerte y Es una meditación sobre el significado de la vida, la muerte y el universo. Uh-huh. Está. Como dijo Luis aquí, como hemos dicho bueno, de veces, la obra supera al artista muchas veces, si no es que siempre. Y bueno, pues sí. Perdón, yo iba a responder, pero me di cuenta de que tenía datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Sí. Lo mejor siempre es callar, entonces. No, pero pues sí, ya no hay más para decir. Bueno, hay mucho que decir, pero pues creo que llegamos a un buen punto. Em, pues muchas gracias por estar acá. Sin Yo, duda yo, yo quería preguntarle a Luis que entonces cuándo podríamos contar con una respuesta.
tenemos paciencia para los 3 trillones de años. Sí. Yo lo respondería con una pregunta que es pilar en la filosofía de la ciencia, que es, ¿el humano es capaz de comprender su naturaleza? Tan, tan, tan. Tengo datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Pues muchas gracias por haberse conectado y sin duda hicieron que el cuento tomara muchísimo más valor y estuviera más jugoso. Ahorita nos vamos a tomar unas vacaciones del club de lectura y pronto regresaremos. Discutiremos cuál será el siguiente procedimiento para lo de las propuestas, la elección, etcétera, y ya les estaremos avisando. Súper. Feliz Navidad y felices fiestas y todo. Felices fiestas a todos. Muchas gracias. Igualmente, feliz Navidad y feliz Año Cuídense, Nuevo. descansen, disfruten a la familia, disfruten a los seres queridos y Gracias. que preparar el siguiente vemos. año, ¿no? Si no nos preparamos ahorita, si no pensamos en futuro, Hay que pensar en los libros que vamos a leer en 3 trillones de años. en 3 trillones, sí, sí, sí. Yo tengo un Existe algo montón. como libro. Si es que existe algo como un libro, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo un montón de libros que quiero leer.